diga cerrando ciclos. Quiero hablar en esta noche. ¿Cuáles son las consecuencias de no cerrar ciclos? Y en segundo lugar, cuando Dios decide cerrar ciclos. Los ciclos se cierran con decisiones. La gente que no toma decisiones nunca cambia ni prospera. La Biblia dice: determinarás una cosa y te será firme. Entonces, ¿qué significa? Que quien no toma decisiones no cierra ciclos. La gente no lo puede hacer por ti. Eres tú el que lo tienes que hacer. La gente no cierra ciclos por miedo. Miedo a perder a alguien. Miedo a perder algo. Miedo a perder un estatus. Pero hay cosas que ya no son compatibles para contigo. Amén, iglesia. Cuando una persona se casó, cerró un ciclo de soltería y abrió otro. Se terminó la vida de soltero y comenzó el ciclo de estar casado. Cuando usted vino a Cristo, cerró el ciclo de vivir para el mundo y ahora abrió un ciclo de vivir para Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cerraste un ciclo y todo lo que se cierra uno no lo vuelve a abrir. ¿Alguien cree eso, iglesia? Quiero que sepa que Dios te dio la capacidad de decidir. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la capacidad de decidir. Le dijo: de este árbol puedes comer y de este otro no debes comer. Le dio la capacidad para decidir, como comúnmente le llamamos libre albedrío. Ese libre albedrío debe ser usado para crecimiento, madurez y prosperidad, no para hacer lo malo. Es necesario comprender que así como cuando una mujer quedó embarazada, inició el ciclo de vida para alguien a través de un embrión, luego un feto, luego nació, y empieza un ciclo de la vida de esa persona donde se desarrolla su cuerpo, su vida, y la vida está basada en ciclos en cuanto a su desarrollo de la naturaleza humana. Hay ciclos en la vida que se cierran con un arrepentimiento genuino. El hijo pródigo determinó voluntariamente cerrar un ciclo con su vida inmoral, con su vida deteriorada. Decidió cerrar un ciclo. ¿Alguien dice amén, iglesia? Cerrar el ciclo con el pecado que nos mantiene en un estado de muerte. Por eso usted ve que la escritura resalta a Lucas diciendo lo que dijo el padre: porque mi hijo muerto era. Estaba vivito y coleando, pero estaba hablando de condición de muerte por causa de estar en un ciclo del pecado. Y por eso le dijo: mi hijo estaba muerto y ha revivido. Los tres aspectos en que el hijo pródigo vivió en un estado de muerte. Uno, su vida financiera, cuando todo lo hubo malgastado. Quiere decir que no tenía ni bolívares fuertes ni bolívares soberanos. Significa que debía cerrar un ciclo porque su vida financiera no era la acorde a un hijo de Dios. ¿Aló? Ese era mi hijo. Y un hijo de Dios debe tener una vida financiera y buscar una vida financiera donde tenga la bendición de Dios sobre su vida. Así que él debía cerrar un ciclo por su vida financiera. En segundo lugar, él tenía una vida espiritual muerta. Ya no tenía relación con su padre.
Cuando no se cierra ese ciclo, se vive en un estado de muerte espiritual, donde significa, mire, que el propio Cristo baja, como en los sacerdotes de la época, y ni siquiera se daban cuenta que era el Señor Jesucristo. Él estaba en un ciclo de vida inmoral, donde dice, y dice el hermano mayor que fue y se acostó con rameras y dañó su vida. Así que la forma del hijo pródigo de cerrar ese ciclo de vida financiera deteriorada, de vida moral deteriorada y de vida familiar deteriorada, decidió arrepentirse. La persona que no cierra ese ciclo vive en un estado de muerte, es decir, que no hay vida, no se siente bien. Pero ¿cuál fue la razón que lo llevó a arrepentirse, a cerrar el ciclo? Su condición actual. Es hora de examinarnos a nosotros mismos, de examinarme a mí mismo y decirnos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mire la condición en que me encuentro. Soy un hijo o una hija de Dios y no debo seguir así ni estar así. Vine hoy martes a este lugar a cerrar un ciclo con la maldad, con lo malo, y abrir un ciclo para volver a vivir, a revivir y disfrutar de las bendiciones que el Padre tiene para mi vida. ¿Alguien dice amén, iglesia? El arrepentimiento nos introduce en un tiempo nuevo y lo conduce a la restauración de la vida de una persona. Ahí no vino alguien a decirle al hijo pródigo: mira, tienes que arrepentirte. El papá estaba donde estaba. Los amigos que ya no estaban con él, él estaba con unos cochinos, puercos, marranos, cerdos. Ni los cerdos tampoco le dijeron nada. Fue su condición la que le dijo: así mismo tienes que cerrar con este ciclo. Revivir significa un nuevo ciclo. ¿Cuántos quieren revivir? Muerto era, no se había arrepentido y estaba en un ciclo donde su vida financiera en el piso, su vida moral en el piso, familiar, espiritual en el piso. Se arrepintió y dice que el nuevo ciclo lo revivió. Muerto era, diga, y ha revivido. Eso significa un nuevo ciclo. El mismo Padre lo vio y le dijo: ahí viene alguien que ha determinado cerrar un ciclo. Y yo creo que hoy Dios está diciendo lo mismo en el cielo. Alguien vino en esta noche a la iglesia, Dios lo está viendo desde arriba, a cerrar un ciclo. Y hoy comienza a revivir financieramente, comienza a revivir familiarmente, comienza a revivir santidad en santidad y en relación con Dios. Porque mi hijo muerto era, pero cerró un ciclo y su arrepentimiento le abrió otro ciclo. Cuando usted cierra un ciclo, va más inteligente al otro. ¿Alguien me escuchó, iglesia? Porque viviste una experiencia. Vas con más sabiduría, vas con más entendimiento. Pregúntele a Lucas o al hijo pródigo si se volvió a ir otra vez. Diré. ¿Aló? ¿Alguien dice amén, iglesia? Revivir es levantarse a uno mismo. Dice: se había perdido y es hallado. Hallarse a uno mismo. Diga: hallarme a mí mismo. Significa reencontrarse con uno mismo y cerrar un ciclo. Esos son ciclos que el hombre cierra, pero hay ciclos que Dios mismo cierra. Tarde o temprano Dios decide en su voluntad, su soberanía, cerrar un ciclo con una nación, con un país, con una ciudad. Dios cierra ciclos.
a través de juicios. Escúcheme, iglesia. Dios dijo: ya no más. El hombre no va a corromper más lo que yo he creado. Y dijo: he decidido el fin de todo ser. Y dice la Escritura acerca del diluvio, que usted ya sabe de eso. Pero tarde que temprano Dios dice: basta. Y Dios está cerrando un ciclo aquí. ¿Cuántos dicen aleluya? Por causa del pecado, de la idolatría, Dios cierra un ciclo. Note lo siguiente: pero Dios vio un hombre que, según el libro de Génesis, dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Escúchame, mi hermano, usted y yo estamos aquí. Lo que ha estado pasando en el país y lo que pase, usted ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Dios dijo: para ti hay un arca. Yo te voy a salvar de lo que está pasando en este tiempo financieramente. Te voy a introducir en un arca de protección. Y no importa cómo se ponga la moneda, Dios hará una diferencia contigo. Dios, la palabra arca para este contexto que estamos hablando significa protección y provisión de Dios. Al Bolívar soberano está como loco y la gente está así de igual manera. Pero Dios dice: yo voy a cerrar un ciclo, pero a ti te voy a introducir en un arca. A ti te voy a proteger, te voy a cuidar. Alguien dice amén, iglesia. Cuando Dios le dice: hazte un arca, usted debe construir en este tiempo lo que te va a proteger, lo que te va a cuidar a ti mismo y a tu familia. Edifica un altar de oración, un arca de oración, un arca de servicio, un arca de intercesión. Edifica un arca que te proteja y te cuide de todo lo que está pasando en esta nación. Pero sepa que la Biblia dice que el justo no perecerá con el impío. Será como en los días de Elías. Aunque no haya llovido en torno a cualquier bendición, Dios siempre tendrá para Elías y para el pueblo de Dios su bendición y su protección. Noé halló gracia. Dios siempre elige gente. Cierra un ciclo para toda la tierra con el diluvio y abrió un ciclo nuevo para la tierra con un hombre. Y aquí están los Noé que se quedaron en este país porque son los que Dios va a abrir un nuevo ciclo en la economía, en la educación, en la iglesia, en los niños, en los jóvenes. Este es el Noé que Dios abre. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Esos son los Noé que yo abro un ciclo. Dios siempre abre ciclos nuevos con la gente que le ama, la gente que le sirve y la gente que se consagra. Dios abre nuevos ciclos con la gente que le ama, la gente que le sirve y la gente que se consagra. Esos son los Noé en la cual Dios dice: yo he visto la iglesia cuadrangular, he visto la iglesia de fulano, he visto la iglesia en Venezuela. Han hallado gracia con estos 120 días, han hallado gracia. Dios le puso el ojo a Noé y Dios le pone el ojo a usted. Él está mirando su conducta y su comportamiento en este tiempo y dice: me sigue creyendo a pesar del soberano, me sigue creyendo que yo le voy a suplir todas sus necesidades, me sigue creyendo que yo tengo el control. Alguien dice amén. Dios te trajo para alimentar tu fe. Dios te trajo para decir: se va a cerrar un ciclo en este país y se abre otro. Y aquí están los Noé con los cuales Dios va a usar para abrir nuevos ciclos. Una de las razones principales por la cual Dios dice: ya no más decido cerrar un ciclo con una persona, es por causa de la desobediencia.
La desobediencia de un líder. ¿Desobediencia a qué? A los mandamientos de Jehová. Dios le dijo: preferiste creerle a Amalek y desobedecerme en que mataras todo por guardarle la vida a él. Y Dios dijo: me pesa haber colocado a Saúl. Escúcheme. Saúl tuvo tiempo para cerrar un ciclo de desobediencia y no lo hizo. Ya venía Samuel alertándole: mira, date tranquilo, espérate 7 días. Cuando yo llegue, yo ofrezco sacrificio. Ah, no, él fue y ofreció sacrificio. Entonces Dios se las llevaba contaditas. Luego llegó y tuvo un triunfo tremendo. Mató a todos muchos filisteos y fue y se hizo tremenda estatua. Y Dios dijo: ¿quién es la victoria? ¿Quién es glorificado, usted o yo? Y Dios dijo: ya no, ya me está subiendo hasta aquí. Hasta que vino esto y dijo: ya no más. Cierro un ciclo con ese rey. Y cerró el ciclo, porque Dios no va a permitir. ¿Le digo o no le digo? Porque Dios no va a permitir que usted viva como le dé la gana y haga lo que le dé la gana. Dios la suma. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dios dijo: yo fui el que lo ungí, yo fui el que lo llamé como líder, yo fui el que lo traje a esta iglesia, yo lo traje a este ministerio, pero no está haciendo las cosas como deben ser. Y Dios la va sumando. Y Dios dijo: como Él no cierra un ciclo con la desobediencia, yo cierro un ciclo con Él. Hay gente que pierde los ministerios y ni cuenta se da por qué fue que lo perdió. Termina echándole la culpa a otros. Dice que tiene mucho trabajo, dice que en esta iglesia no hacen lo que él quiere o lo que ella quiere, que no está de acuerdo y por eso se va. Lo que no se da cuenta y no logra discernir es que Dios mismo cerró un ciclo. El día que usted pierde lo que Dios le ha dado, ese día Dios cerró un ciclo con usted. Cerró un ciclo. Desde ese día Saúl fue un rey sin unción, sin llamado y sin respaldo de Dios. Siguió siendo rey, si quiere leer la escritura, pero era un rey sin respaldo, sin llamado, sin unción. Era un rey común y corriente. Aló, iglesia. Dios se apartó de él y fue la forma en que mostró que había cerrado un ciclo. Si hay algo que usted debe preocuparle y a mí, es que Dios se aparte de nosotros. Cuando David pecó, dijo: Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque si hay algo que debe ser terrible para una persona, es perder su presencia, su respaldo y su poder. Aló, iglesia. Ese día la persona podría llorar porque desobedeció una vez. No, Dios cierra ciclos con la persona desobediente continua. Si alguien quiere entrar en un nuevo ciclo, obedece a Dios y a su llamado. Alguien puede estar sirviéndole a Dios en un ciclo de ella misma o de él mismo. No siente respaldo, no crece, no avanza y está ahí luchando consigo mismo. Pero Dios te dice: cierra un ciclo para que venga mi respaldo, mi unción y mi llamado. Dios abrió un ciclo nuevo con otra persona. Y le dijo así, le dijo Samuel a Saúl, mirando, ahí está Samuel, ahí está Saúl: con uno mejor que tú.
está diciendo mejor y ni siquiera ha comenzado a ser rey. Ni siquiera ha sido ungido. Ni siquiera Samuel sabe quién es. Pero Dios le dijo: mire, ese va a ser mejor que tú. No ha comenzado y ya es mejor. Aquí hay gente así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a la iglesia cuadrangular. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios nunca queda sin nada ni nadie cuando cierra un ciclo. Él tiene el próximo coordinador, el próximo líder. Él tiene el próximo. Cuando Dios ve que aumenta la desobediencia en alguien, está a punto de levantar a otro y cerrar un ciclo aquí y abrir otro mejor. Una de las razones por la cual la persona no cierra ciclos es por sentimientos. ¿Cuál es la razón? ¿O una? ¿Por qué? Sentimientos con personas, con lugares y con cosas. No cierra ciclos. Hay personas que no te van a ayudar a crecer más. Hay gente que ya no debe estar contigo. No alimentes sentimientos con personas, lugares y cosas, porque nunca cerrarás ciclo. No alimentes sentimiento, porque nunca cerrarás ese ciclo. La gente que no quiere cerrar ciclos es la gente que se hace víctima. Mientras venga, no, que me hicieron, que me dijeron, que por eso es que yo no he podido seguir adelante, por causa de esos hermanos y ese pastor y que la cosa, y a mí me dijeron y me hicieron. Quite el ciclo de víctima de tu vida, ciérralo y ábrete a cosas nuevas. Ríele a la vida, vuelve a sonreír, venga y alaba a Dios, vuelve a servir, vuelve a tomar tu célula. Quita el ciclo de víctima. Cuando uno tiene que cerrar un ciclo con un lugar, tiene que ser dirigido bien por Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escúcheme, Abraham no se fue por necesidad, era rico o tenía plata. No se fue de la tierra porque no tenía nada. Tenía tierra, todo lo vendió y lo volvió vacas, lo volvió ovejas. Él se fue porque Dios lo dirigió, porque Dios le dijo: vete. Pero no se fue por necesidad. Cerró un ciclo con un lugar porque Dios se lo dijo. Abraham no tenía problemas de finanzas, no tenía problemas familiares. Él se fue porque Dios lo llamó a su propósito. Él no se fue a una tierra a montar un negocio. Él se fue a hacer la voluntad de Dios. Se fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Voy a hacer de ti una nación grande. Alguien dice amén, iglesia. El ciclo que Dios cerró con Abraham fue por su santa y divina voluntad, porque no tenía problemas de nada. Así que él abrió uno nuevo bajo la plena dirección de Dios. Pedro cerró un ciclo en su vida de ser un trabajador a ser un pastor, de ser una persona que pescaba, un pescador, para ser un pescador de hombre. El ciclo que Pedro cerró fue un producto de un llamado directo del Dios Altísimo. Él cerró un ciclo en su vida en uno de los mejores momentos financieros de su vida. Pero él dijo: por encima de esto está el Dios Todopoderoso.
Dice la Biblia, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Él dijo: yo decido cerrar un ciclo. Estoy viendo la bendición del Dios, estoy viendo la prosperidad, pero él había comprendido que la pesca milagrosa no era una confirmación de su prosperidad, sino de su llamado. Y él dijo: si eso es así, yo cierro un ciclo de mi vida como pescador. Si Dios te ha llamado a ti a servirle y a tiempo completo, si Dios te dice: cuelga y pega ya tu título, cierra un ciclo y abre uno nuevo para que le sirvas al Dios Altísimo. Le estoy hablando a la gente que próximamente Dios le va a visitar y le va a hablar, y cuando Dios le hable, usted dejará todo por Él.